Segundo libro de Samuel, capítulo 4. Segundo libro de Samuel, capítulo 4, hermano. Busque ahí conmigo esta porción preciosa de la palabra de Dios. Yo creo que hemos aprendido bastante, hermano, en esta serie de mensajes expositivos en el primer y en el segundo libro de Samuel. Así que lo tenemos. Amén. Vamos a dar lectura a la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en reverencia a la palabra de Dios. Y dice así su palabra. Luego que oyó el hijo de Saúl que Abner había sido muerto en Hebrón, las manos se le debilitaron y fue atemorizado todo Israel. Y el hijo de Saúl tenía 2 hombres, capitanes de bandas de merodeadores. El nombre de uno era Baana y el de otro era Recab, hijos de Rimón Beerotita, de los hijos de Benjamín, porque Beerot era también contado con Benjamín, pues los beerotitas habían huido de Gittim y moran allí como forasteros hasta hoy. Y Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies. Tenía 5 años de edad cuando llegó de Jezreel la noticia de la muerte de Saúl y de Jonatán. Y su nodriza le tomó y huyó. Y mientras iba huyendo, apresuradamente se le cayó el niño y quedó cojo. Su nombre era Mefiboset. Los hijos pues de Rimón Beerotita, Recab y Baana fueron y entraron en el mayor calor del día en casa de Isboset, el cual estaba durmiendo la siesta en su cámara. ¿Cuántos echan la siesta en el día? Que sea unos 10 minutos, vea, hermano. Bueno, en esas estaba. Y he aquí la portera de la casa había estado limpiando trigo, pero se durmió. Y fue así como Recab y Baana, su hermano, se introdujeron en la casa. Cuando entraron en la casa, Isboset dormía sobre su lecho en su cámara, y lo hirieron y lo mataron, y le cortaron la cabeza. Y habiéndola tomado, caminaron toda la noche por el camino del Arabá, y trajeron la cabeza de Isboset a David en Hebrón, y dijeron al rey: he aquí la cabeza de Isboset, hijo de Saúl, tu enemigo que procuraba matarte, y Jehová ha vengado hoy a mi señor el rey de Saúl y de su linaje. Y David respondió a Recab y a su hermano Baana, hijos de Rimón Beerotita, y les dijo: vive Jehová, que ha redimido mi alma de toda angustia, que cuando uno me dio nuevas diciendo: he aquí Saúl ha muerto, imaginándose que traía buenas nuevas, yo lo prendí y le maté en Siclac en pago de la nueva. ¿Cuánto más a los malos hombres que mataron a un hombre justo en su casa y sobre su cama? Ahora pues, ¿no he de demandar yo su sangre de vuestras manos y quitaros de la tierra? Entonces David ordenó a sus servidores, y ellos los mataron y les cortaron las manos y los pies y los colgaron sobre el estanque en Hebrón. Luego tomaron la cabeza de Isboset y la enterraron en el sepulcro de Abner en Hebrón. Padre y buen Dios, esta noche queremos primeramente pedirte perdón de nuestras faltas y pecados. Señor, reconocemos delante de ti que siempre estamos nuestros pecados, Señor. Somos tan pecadores, Señor. Te ofendemos con nuestra mente, con nuestra boca, con nuestras acciones. Perdónanos. Pero ahora, Padre, oramos para que a través del consejo de tu palabra, tú puedas hablar a nuestra vida, Señor. Que a través del consejo de tu palabra ahora puedas quitar todo estorbo que nos quite la atención de tu palabra. Que podamos cada uno de nosotros escuchar con denuedo, con gozo, con hambre, pero también que podamos aplicar lo que escuchamos, Señor. Oramos, Padre, me despojo de cualquier pensamiento que no venga de ti, Señor, y que la palabra sea expuesta a nuestra vida el día de hoy. Bendecimos tu nombre. Oramos por los que están acá, por los que vienen en camino, por los que no podrán venir el día de hoy, también oramos por sus vidas. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Bien, hermanos, seguimos esta noche con nuestra serie de mensajes expositivos en el segundo libro de Samuel. Yo creo que tanto el primer como el segundo libro de Samuel ha venido siendo de tanta bendición a nuestra vida práctica, a nuestra vida diaria. Terminábamos hace 3 viernes, porque
Un viernes predicó nuestro hermano Álvaro, el otro predicó el hermano Miguel, mi pastor Miguel, ¿verdad? Y retomando ahora el tema, hermano, terminábamos con una muy buena enseñanza, ¿verdad? Cómo, cómo nos afecta a nosotros cuando no tomamos las decisiones correctas en el momento correcto. Hermano, veíamos el día miércoles, por ejemplo, en nuestro estudio bíblico, en la carta a los Romanos capítulo 2, versículo 16, cómo Dios un día, hermano, juzgará todas nuestras acciones. Hermano, la Biblia dice que todos nuestros secretos serán revelados. Ahora, eso será para el que no está en Cristo. Los que estamos en Cristo, bendito y alabado sea su nombre, hermano, que estaremos no en un juicio, no en un tribunal de juicio, sino en un tribunal, hermano, donde los creyentes estaremos dando gloria a Dios, y ahí muchos saldremos un poquito avergonzados de decir, pude haber hecho mucho más por mi Señor y por el Evangelio y no lo hice, ¿verdad? Pero no está hablando de pérdida de salvación, pero ese es otro tema. Pero para ponernos en contexto, hermano, muchos de nosotros creemos que nuestros pecados, y esto es desde el principio, o sea, esto no es usted ni yo, o sea, la raza humana siempre ha sido así. O sea, nosotros creemos que las cosas son así. Por ejemplo, Adán y Eva, cuando la serpiente les dijo, mira, con que Dios les ha dicho que van a morir al comer de este fruto, no, no se van a morir, probá, ¿verdad? Y vino Eva y probó, y después pues vio que no se murió, y fue donde su esposo, ¿verdad? Y le dijo, mira, fíjate que comí, no me morí, así que dale vos también. Y como todo buen mandilón, ¿verdad? Hizo caso, y comió, ¿verdad? Y pues vieron que no pasó nada, pero supuestamente no pasó nada. En el Salmo 90 encontramos, el Salmo 90 es un salmo escrito por Moisés, y Moisés habla acerca de la eternidad de Dios y la transitoriedad del hombre. ¿Cómo somos de transitorios los hombres, hermanos? Los hombres somos tan volátiles. Ese salmo dice que somos como el vapor, nos acabamos rápido. Y dice el salmo que nuestros días declinan a causa de tu ira, le dice. Póngame atención a esto, por favor, hermano. Y eso es una realidad. Y pastor, ¿por qué nos dice esto? Porque nosotros no nos damos cuenta, hermano, que nuestros pecados siempre nos afectan, ¿verdad? Creemos que nos salimos con la nuestra, creemos que nosotros somos buenos para lo malo, ¿verdad? Somos buenos para hacer cosas malas, somos buenos para ingeniar, la ingeniamos bien, pensamos que nadie nos vio, no, si yo sé cómo controlo esto, yo sé cómo hago las cosas. Aquel que está en un pecado de, por decir, algún vicio, alguna adicción, no, yo controlo esto, no, yo sé cuándo ponerle paro a esta onda, y la gente piensa eso, y piensa que porque no vemos la consecuencia de nuestro pecado al instante, pensamos que no va a pasar nada. ¿Verdad? Tú tienes tu relacioncita por aquí, te echas un tirito por allá, y tú piensas que no te va a pasar nada. Y terminábamos en eso, en el último sermón expositivo, ¿verdad? En el segundo libro de Samuel. Póngame mucha atención aquí, hermano. Y veíamos cómo David, 30 años después, es que, hermano, tú puedes ahorita gozar tu pecado y el dulcito te está gustando y lo puedes disfrutar, pero eso traerá consecuencias, quieras o no, hermano. Y yo sé que, este maestro ya aburre hablando de eso, ¿verdad? Bueno, hermano, a mí me pagan para arruinarle la fiesta a usted. Entonces, nuestros pecados nos van a alcanzar, tarde o temprano. Tarde o temprano. Y David está arrepentido de no haber hecho caso, y 30 años después
en su casi lecho de muerte, le pide a Salomón que mate a Joab por el pecado que había cometido. No me voy a detener porque por razones de tiempo. Y terminábamos con una aplicación increíble, hermano. ¿Cuántos aquí sabemos las cosas? Y lo voy a decir así bien, de una forma bien coloquial, ¿verdad? ¿Cuántos sabemos que le tenemos que dar muerte, que le tenemos que dar jaque a cosas que estamos haciendo, pero no queremos? O sea, tú sabes a lo que tienes que pararle. O sea, tú sabes cuál es el pecado en el que estás incidiendo. No, pero es que no, nos arrullamos en nuestro pecado, amamos nuestro pecado, estamos ahí, ¿verdad? Y el Señor nos está diciendo, mira, tienes que parar, porque llegará un día que será demasiado tarde. Ese es como aquel que, hermano, si tú tienes, por ejemplo, diabetes, tú tienes que pedir al Señor fuerza de voluntad para decirle no a esa semita mieluda de pecho. ¿Y por qué semita mieluda de pecho? ¿Por qué de pecho? Porque como es tan grande, te pega el pecho para que le baje la... Y usted dice, no, pero te va a matar eso. Tú sabes, tú y yo sabemos a lo que le tenemos que parar. Y David, hermano, está diciendo ahí, 30 años después, antes de morir, en el primer libro de Reyes, capítulo 25, versículo 9, le dice a Salomón que mate a Joab. ¿Cuántas cosas el Señor, hermano, nos está diciendo? Mira, párale, ya bájale a eso. O como dicen ahora, bájale una rayita a esa onda. Bájale una rayita a tu carácter, a tu orgullo, a tu pecado. Porque cuando hablamos de pecado, hermano, todos se nos vienen los pecados, 7 pecados capitales, se nos viene el sexo, las drogas, el alcohol, esto y lo... No, hermano, hay... ¿Cuántos aquí andamos llevando una amargura, raíces de amargura de hace 20, 30 años, que son pecados que ofenden a Dios también? Criticamos, ¿verdad?, al homosexual, a la prostituta, pero tenemos tanta raíz de amargura, tanta envidia, que son pecados iguales delante de Dios. Ofenden a Dios nuestros pecados. Cuánta lascivia y lujuria hay en nuestra mente, en nuestro corazón, en el caso de los hombres. Y hay mujeres también. Entonces, amado hermano, terminábamos con esa muy linda aplicación en esa ocasión. ¿Cuántas cosas el Señor nos dice? Hey, párale, ya no sigas con eso. Ya ese estilo de vida ya no te corresponde a ti. Tú eres un hijo de Dios. Te supone que has nacido de nuevo, que eres un cristiano, que sigues a Cristo. No puedes seguir de esa manera. Así que, hermano, eso es para poner un poquito en contexto. En el capítulo 4 y 5, el 4 que es el que pretendemos terminar el día de hoy, Dios mediante que sí, vemos, amado hermano, la culminación del proceso. O sea, cómo va a terminar, ¿verdad?, el proceso por el cual David sería hecho rey de todo Israel. Los que ya tienen tiempo de estar con nosotros en esta serie de mensajes saben que David estaba esperando aquella promesa, aquella unción, y esperó 12, 17 años, 19 años esperando que él iba a ser rey. Y, hermano, se levanta una rebelión en contra de él. El tema principal en el capítulo 4 que acabamos de leer, hermano, es que Isboset, es el hijo de Saúl, fue asesinado. El hijo de Saúl. Y David, por su parte, pues cobró venganza de la muerte del hijo de Saúl. Y continuaron los tiempos problemáticos para la nación de Israel, porque hemos dicho en este estudio, o en esta, más bien en esta serie de mensajes, ¿verdad?, expositivos, que no debemos dejar de lado, hermano, la política. Hermano, esto tiene un contexto político.
Y cuando matan a Abner, aquel hombre que se había levantado en armas en contra de primero de David, David después hace un gran show, ¿verdad? Monta un gran show. No, sí que Abner, era un gran hombre. Pero David, hermano, lo que estaba haciendo era buscar la aprobación del pueblo. Recuerden que él solo tenía una tribu como rey. Las otras 11 era Isboset. Así que ahí hay una situación política. Ahora, el pastor, no, si usted no ha venido a hablar de política. Bueno, hermano, hemos hablado que los políticos siempre han sido sucios. Y así serán siempre. El deseo de poder, el hambre de poder, hermano, ahí está y lo hemos podido ver bíblicamente. Así que fue un tiempo, hermano, de gran angustia y dolor para todo el pueblo. El capítulo 4, hermano, es una sección que generalmente, hermano, es muy olvidada y no se le da el realce que debe tener. Y esto nos enseña, amado hermano, algo muy interesante, que debemos entender que en este capítulo, que también es inspirado por el Espíritu Santo, cuando dicen amén a esto, tiene una lección espiritual para nuestras vidas. Ya hemos visto que hubo una rebelión contra David. Usted sabe que hubo una rebelión contra David. Abner le dijo, no, le dijo a Isboset, vos sos el rey. Este loco no, el hijo de Saúl sos vos. Cuando todo el pueblo sabía que David iba a ser el rey. Y bueno, hermano, vemos cómo verdad, hubo en una rebelión contra David, quien había sido hecho rey solo sobre la tribu de Judá. David se había trasladado a una ciudad llamada Hebrón, que estaba, verdad, en el límite, ahí arriba, en el reino. Y Abner, quien era un general de guerra, por su parte, había encabezado una rebelión, haciendo rey a Isboset. Así que Abner no era buena pieza, hermano. No era buena pieza, pero como Isboset reprendió, es que esto está mejor que la novela que usted mira. Porque Abner, hermano, era como el ministro de seguridad de Saúl. Pero cuando muere Saúl y tienen a Isboset, que iba a ser el rey, pero el Abner agarró las viejas del rey. ¿Me doy a entender con eso, hermano? Es que estoy tratando de ser lo más simple posible, ¿verdad? Pero como Isboset lo reprendió, Isboset era el hijo de Saúl. Isboset le dijo, hey, ¿qué te pasa? ¿Por qué te acostaste con la mujer de mi papá? Con la concubina de mi papá. ¿Y qué es una concubina? Una esposa de segunda categoría. Ahí usted tómela como usted quiera. Una dama, pues, hombre. Así que viene, uy, pastor, y eso es, así era el rey Saúl. Sí, así era. Y David también cometió muchos pecados sexuales, más adelante lo vamos a ver. Y entonces, pues, bueno, hermano, es que la Biblia no trata de demostrar que los hombres de Dios eran perfectos, sino que de demostrar que aún en medio de todo su pecado, Dios también los reprendió. David, hermano, pagó con dura crece su pecado, pero también vio la gracia y la misericordia del Señor. Así que, hermano, si tú has pecado, tranquilo, ve al Señor y dile, Señor, he pecado, perdóname, y no vuelvas más, hermano. Así que cuando el hijo de Saúl, Isboset, le dijo, hey, ¿qué te pasa? ¿Por qué te estás acostando con las mujeres de mi papá? Abner se enojó y abandonó, o sea, lo dejó solo a Isboset. Recuerden que Abner era el líder del ejército, lo dejó solo. Un rey sin ejército, ¿eso cómo se llama hoy? Golpe de estado. Cuando un líder político de un país, hermano, ¿por qué cree que los líderes tienen boquita que querés a los ejércitos, a los soldados, a la policía? ¿Por qué? Porque son su brazo fuerte. Pero a través de la historia hemos visto que cuando ya no aguantan, pues se levantan en contra del líder. ¿Y quiénes son los que le pueden hacer frente?
los ejércitos. Y eso se llama golpe. Así que estamos viendo aquí, frente a nuestras Biblias, frente a nuestros ojos, un golpe de estado. Abner dijo, o sea que vos me estás regañando solo porque yo me acosté con la mujer. Bueno, te dejo, me caes mal. ¿Y saben qué hizo? ¿Qué hizo Abner? Fue entonces con David, se unió a él, como lo vimos en el capítulo 3, por puro tema político. Y ahora, amado hermano, esta fue una gran equivocación porque Joab estaba esperando matar a Abner. ¿Y quién era Joab? El capitán del ejército de David. Y a mí qué me importa saber toda esa gente, pastor, los nombres Abner y Joab y Boset, imagino esos nombres, hermano. Bueno, hermano, nos ayuda a mucho. ¿Sabes a qué? A ver que el hombre siempre ha sido pecaminoso. Y que el Señor nos ayude a cada uno de nosotros a no pecar de esa manera. Ahora, esto aquí fue donde David se equivoca. Joab, quien era el líder del ejército, un hombre fiel de David. En el buen sentido de la palabra voy a usar esta palabra, un perro fiel de David, un escudero fiel de David. Mata a Abner porque Abner dice que él fue a hablar con los ancianos de la ciudad para darle todo el poder a David. Y David, hermano, no se acordaba, o más bien sí se acordaba, pero decidió mejor hacer las cosas en sus fuerzas. Eso también es una gran aplicación a nosotros. ¿Cuántos aquí sabemos que la Biblia dice que no vamos a estar solos todos los días de nuestra vida? Pero ¿cuántos hemos metido la pata? Por no saber esperar en el Señor. Bueno, la Biblia dice que tú no vas a estar solo. La Biblia dice que el justo tendrá muchas aflicciones, pero de todas ellas le librará el Señor. Amén. Pero como no aguantamos y somos unos grandes desesperados, vamos, hipotecamos la casa, hicimos esto y lo otro, nos metimos a préstamos que no podíamos pagar, nos metimos con gente que no teníamos que meternos, empezamos relaciones que no teníamos. No, pero es que él dice, él está casado pero está en proceso de divorcio y que duermen en cuartos separados. Este silencio algo dirá, Señor. No, pero es que dice que tal cosa y nos metimos con personas que no nos convenían, porque aún sabiendo, hermano, es que es una cosa es saber y otra cosa es vivir lo que la Biblia nos enseña. Ahora, y la aplicación más maravillosa de todo esto, si a David, que era el hombre conforme al corazón de Dios, el que escribió la mayoría de los salmos que tenemos en nuestra Biblia, cayó en esas trampas, no se diga a nosotros, hermano. Que el Señor nos ayude, ¿verdad? A vivir para su gloria, a ser creyentes, hermano, que sepamos esperar en Él. ¿Está conmigo, hermano? Y vemos que de una manera tan espantosa, David, hermano, cuando se entera que Joab mata a Abner, hace un gran drama, ¿vea? Ay, sí, no, este hombre era un gran hombre. Pero no era un gran hombre, porque mira lo que dice ya para entrar en materia. Luego que oyó el hijo de Saúl que Abner había sido muerto. No olvide, hermano, el contexto político. El hijo de Saúl es Isboset. Él era rey de 11 tribus. Abner era su hombre de confianza. Era el jefe de seguridad de él. Y se le había volteado. No sé, que esto está mejor que cualquier serie, hermano. Y se le había volteado, ¿verdad? Y mire lo que dice el texto. Luego que oyó el hijo de Saúl que Abner había sido muerto en Hebrón, ¿qué dice? Lea conmigo esa parte. Las manos se le debilitaron. ¿Y qué dice?
Y fue atemorizado, ¿cuánto? ¿Sabe por qué? Porque sabían, hermano, que ese hombre había sido malo. Ellos tenían miedo de la maldad. Pero ya estaba muerto, pastor. Sí. Pero esta gente, hermano, también tiene seguidores. ¿Está conmigo? Tiene seguidores. Mira lo que dice. Y el hijo de Saúl tenía 2 hombres, capitanes de bandas de merodeadores. ¿Y esto qué es? Vándalos. Estos eran unos ladrones. Estos eran la banda de los perrones. Estos eran, hermano, la banda de los repollos, ¿verdad? Estos eran malacates. Y mira lo que dice. Y el hijo de Saúl tenía 2 hombres, capitanes de bandas de merodeadores. Estos merodeadores son también, a las vigilias vienen merodeadores, fíjense. No entran a la vigilia, solo merodeando en la iglesia andan. Así que en la vigilia, en esta vigilia que tengamos, cuando usted vea gente que no entra en ningún culto, es el merodeador, digo usted. Los merodeadores. Así decía el hermano Toby. Ahí andan un montón de merodeadores, ¿verdad? No entran a la vigilia, solo merodeando en la iglesia. Pero bueno, es un tema por otro día. El nombre de un merodeador, vea el que tiene la para, a ver si tiene cara de merodeador. O hay merodeadoras también, ¿verdad? El nombre de una, perdón hermano, pero hay que ponerle un poquito, ¿verdad? Porque sé que a veces es un poco cargadita la historia. Y dice, el nombre de uno era Beana y el de otro Recab, hijos de Rimón Beerotita de los hijos de Benjamín. Este detalle es importante, porque Beerot era también contado con Benjamín, pues los beerotitas habían huido a Giatín y moran allí como forasteros hasta hoy. Pastor, eso es hasta hoy, en el año 2026. No, eso es cuando el escritor pone hasta hoy, es hasta hoy en el momento que él está escribiendo esto. ¿Está de acuerdo? O sea, no es que, o sea, que eso es ahorita ya. No, eso es en el momento que el escritor estaba poniendo esto. Ahora, ¿por qué tuvieron miedo? Bueno, porque sabían que Abner era malo, era un guerrero, era despiadado, cruel, así que obviamente él tenía seguidores y estos Baana y Recab habían sido manos derechas de él, trabajaban con él, así que estos eran Abnercitos. Y veamos lo que dice el versículo 4. El versículo 4, quiero aclarar algo, póngame atención, el versículo 4 es un paréntesis de la historia. ¿Por qué está ahí puesto? Más adelante lo vamos a ver. ¿Y por qué? Porque al Espíritu Santo le dio la gana que allí estuviera. Amén. Lea, ¿qué dice el versículo 4? Léalo conmigo. Y Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies, tenía 5 años de edad cuando llegó de Jezreel la noticia de la muerte de Saúl y de Jonatán y su nodriza, ¿verdad? La muchacha que lo cuidaba era como una madre para ellos, le tomó y huyó, tuvo miedo y mientras iba huyendo, apresuradamente se le cayó el niño y quedó cojo. Su nombre era Mefiboset, ¿verdad? Bueno, este es un paréntesis, este es un nombre extraño, pero debemos tenerlo siempre en mente más adelante. La historia de Mefiboset y David, hermano, es una de las historias más maravillosas escritas en la Biblia. Era un joven, ¿verdad? Hijo de Jonatán, quien era un amigo tan amado por David, a tal grado que David dijo lo siguiente de Jonatán, que el amor de su amigo era más maravilloso que el amor de las mujeres. Y es ahí, ¿verdad?, donde el movimiento LGBT, también lo aclaramos, tergiversa este versículo y dicen, ya ve, David era homosexual. Mire, ahí está, dice, y ya vimos y hemos visto, hermano, a lo largo de la vida de David que en ningún momento hay una
desviación mental y pecaminosa en la vida de David en la cuestión de homosexualidad. Al contrario, a David había que detenerlo. E incluso ya estando viejito. ¿Usted ha visto que los viejitos son pícaros, hermano? Ah, los viejitos son marca diablo, pero ese es un tema para otro día. Así que este joven era hijo de Jonatán y mientras viviera él, ¿verdad? Obviamente en la vida diaria, hermano, en el momento diario, pues obviamente que si había un descendiente de Saúl, era una aparente, ¿cómo se llama? Una aparente, se me ha ido el nombre, se me ha ido esta palabra, ¿verdad? Pero mientras viviera, era un peligro para David. ¿Por qué? Porque, pues sí, él tenía derecho al trono. Mefiboset tenía derecho al trono. Sin embargo, siendo hijo de Jonatán, David nunca le hizo daño, ¿verdad? Y más adelante vamos a ver una historia linda de ellos, cómo David manda a llamar en su bondad, cómo David muestra su amor hacia Jonatán, hacia Saúl, ¿verdad? Y lo manda a llamar, le da una mesa, lo restituye y es una historia muy, pero muy linda. Y hermano, ese es un acto de David lleno de misericordia, donde también hay una gran lección a usted y a mí. ¿Cuántos estamos aquí esta noche? Dios por misericordia nos ha mostrado bondad. Bueno, tú y yo, hermano, no merecemos nada más que el infierno. Eso sí lo tenemos bien ganado. Pero Dios tiene tantos actos de bondad y de misericordia con nosotros. Amén. Yo he escuchado testimonios de muchos de ustedes lindos y maravillosos que dicen, no hombre, yo no me estaba congregando. Me hizo un hermano hace un par de días, ¿verdad? Unos pocos días. Y me entregaron una invitación de la iglesia y yo no puedo dejar de venir a la iglesia. O sea, Dios ha sido tan bueno conmigo, ¿verdad? Bueno, ¿cuántos aquí podemos decir que Dios ha sido bueno con nosotros? Y que nosotros somos malos, hermano. No, es que nosotros no vaya a creer que somos buena pieza, hermano. No, somos malos. Pero hemos visto la bondad de Dios, hermano. Entonces, ¿por qué no vivir para la gloria de Él, hermano? Entonces vuelvo al primer principio. Párele ya, hermano. Yo no estoy aquí para regañarlo. Yo lo quiero exhortar. Exhortar no es gritar ni regañar. Exhortar es animarlo, empujarlo. Dele, siga adelante. Es una arenga, arengarlo. Vamos, sigamos adelante. Hermano, no peques más contra Dios. Como dice aquel canto tan lindo del himnario, ¿verdad? ¿Para qué pecar si soy salvo? Si ya tengo tanta luz. ¿Para qué pecar si la vida Dios me ha dado en Jesús? ¿Para qué pecar si el infierno solo espera al pecador? Porque la patraña de que Dios ama al pecador y lo que detesta es el pecado es una mentira, es una falacia. El infierno también está preparado para pecadores. Ay, usted habla como que no peca. No, yo sí peco. Y todos pecamos. Pero la diferencia, hermano, es que el pecador en Cristo es un pecador perdonado y redimido por el Señor. Amén. Que ha recibido bondades de parte de Dios. Amén. Y si esta noche, hermano, tú todavía no estás seguro, pues fuera un buen momento para que tú te arrepientas. Y arrepentirte, hermano, no es llorar y hacer un gran drama. Ahora, si tú quieres llorar, llora. Aquí no tenemos problema con eso. Pero arrepentimiento, ¿cuántas veces, verdad? Sus hijos, su esposo, su esposa. No, sí, tenés razón, ya no lo voy a hacer. Y se echan ahí sus lagrimillas, vea. Así, lagrimillas así de cocodrilo, pues, vea. Pero como ya se lo puede, vamos a ver cuánto te dure tu arrepentimiento, desgraciado, dice la esposa, ¿ve? O el esposo, en la mayoría de casos, más que todo en esta iglesia, porque los hombres de esta iglesia somos un pan de Dios. ¡Aleluya! ¿Verdad? Y ahí está la señora, ay, perdóname, vamos a ver cuánto dura ese tu... ¿Es remordimiento o arrepentimiento? Arrepentimiento es un cambio de dirección. Arrepentimiento es un cambio de dirección. Yo voy caminando recto, me detengo, digo, no, mejor no, me voy por aquí. Eso es arrepentimiento.
Palabra griega que ocupa la Biblia en todo el Nuevo Testamento es la palabra griega metanoía, cambio de dirección. Ya no voy más por este camino, hoy voy por aquí. Porque me he arrepentido del estilo de vida que tengo. Ya no puedo seguir así. Hermano, ya no puedes seguir así. Si sigues así, las consecuencias te van a alcanzar. El doctor Bertrand decía, yo soy profeta de consecuencias. Y eso es una verdad, hermano. Tú quieres seguir, insistes en esa amistad que no te abona y que no te ayuda en nada. Sí, pero es que es michero. Sí, pero esa amistad saca de ti lo peor que hay de ti. ¿Qué buena amistad puede ser? Pero es que es mi pana, es mi chero, es mi brother, es mi real, dicen ahora, ¿verdad? Real, dicen los bichos ahora. Bueno, a ver cómo dicen hoy, porque eso fue hace como 2 años que yo les pregunté. Hace 2 años en una lunada a los jóvenes les pregunté, ¿cómo le dicen ahora a su chero, su pana, su bro? Real, me dijeron. Ahora le dicen mi real. Ahora a ver cómo les dicen, ¿ve? Cada año van cambiando, ¿ve? Pues sí, pero si tu real, tu chero, tu pana te lleva a hacer cosas que no son correctas, yo creo que ese no es un buen amigo. Yo creería que ese no es una buena amiga, hermana. Dale, no le hagas caso. No, si vos tenés lo tuyo. Ah, si quieres, bueno. Y yo voy a sonar ahorita bien a doctor Bertrand, pero mire, mamayita, eso que tiene se acaba. Y se acaba rápido. ¿Así ve? Los años pasan rápido. Yo este año voy a cumplir 40 años. Para mí la gente de 40 años, antes, yo decía, no, si ya está viejo, un cuarentón. ¿Cómo que? No, hombre, un cuarentón está en lo mejor de lo mejor. Ahora gente de 20 años, 30, cipote. La vida se va rápido. Yo creo, hermano, que hay cosas, y este es un texto que nos habla mucho de esto. Párele a cosas que no están bien. Yo creo que el Señor nos está hablando a todos. Ahora sigamos leyendo, hermano, porque aquí había una guerra civil. Dice, los hijos pues de Rimón, Beerotita, Recab y Baana fueron y entraron en el mayor calor del día en casa de Isboset, el cual estaba durmiendo la siesta en su cámara. Y he aquí la portera de la casa había estado limpiando trigo, pero se durmió. Y fue así como Recab y Baana, su hermano, se introdujeron en la casa. Y cuando entraron en la casa, Isboset dormía sobre su lecho en su cámara, y lo hirieron y lo mataron y le cortaron la cabeza, y habiéndola tomado caminaron toda la noche por el camino del Arabá. Bueno, estos dos eran subordinados de Abner. Y como ya lo dije, ¿verdad? Estos eran unos Abnercitos. Eran crueles y despiadados y sanguinarios. Y cuando se dieron cuenta que Abner había muerto, esto estaba recién, reconocieron la fuerza y el poder de David. Así que vienen ellos y dicen, hoy David es el bueno. Bueno, conspiraron entonces para matar al hijo de Saúl, matémoslo. Eso se llama infidelidad, deshonestidad, y en buen salvadoreño eso fue una bajerada, lo que estos hombres hicieron. Ellos
se vendían al mejor postor. Qué deshonestos. Cuando ya vieron que no se podía servir a otro rey, bueno, le van a servir al nuevo rey. Ahorita el bueno es David. Así que entrémosle con David. Así es la política. Aquí hay un montón de camaleones políticos. Han estado en todos los partidos políticos. Y hermano, yo no hablo de esto y los que tienen años de congregarse conmigo saben que no, pero el texto nos obliga a decir ciertas cosas. ¿Dónde estuvieron los políticos que hoy están en el poder? En otros, no son nuevos políticos, ya estaban en otros partidos. La Biblia, hermano, no es, muchos dicen que la Biblia, la religión es el opio de los pueblos. ¿Cómo así? Para tener dormida a la gente. Mentira. La Biblia, hermano, a ti y a mí nos hace ser personas pensantes. Correcto. En la carta a los Corintios el apóstol Pablo dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. A mí no me conviene decirle lo que les voy a decir, pero tú no tienes que decirme amén a todo a mí. Tienes que decir amén si es lo que la Biblia dice. A mí no me conviene lo que le estoy diciendo. Pero la Biblia nos enseña a ser personas pensantes. Un gran teólogo llamado G.K. Chesterton decía, cuando entres a la iglesia, obviamente era del siglo XVIII, cuando vienes a la iglesia, no te quitas la cabeza, lo que te quitas es el sombrero. Y lo que él daba a entender con eso es que los creyentes, hermano, somos personas pensantes. La gente dice, ahí los tiene dormidos el pastor, montón de... Mentira. Aquí vemos gente muy inteligente. Y hermano, eso es lo que la Biblia nos enseña. Así que estos hombres tan malvados, cuando vieron que Isboset estaba ya acostado, entraron, lo mataron, fue un acto sangriento y terrible el que hicieron. Pensaron que por haber matado al joven rey le iban a caer bien a David. El hecho, amado hermano, es que realmente creyeron que David les iba a recompensar por su acción, ¿verdad? Y en el versículo 7 y 8 seguimos viendo, y trajeron la cabeza de Isboset a David en Hebrón, y dijeron al rey, he aquí la cabeza de Isboset, hijo de Saúl, tu enemigo, que procuraba matarte, y Jehová ha vengado hoy a mi señor el rey. Mira qué hipócritas. Si ellos eran parte de la rebelión de Abner, ahora resulta que David es su rey. Y esto nos enseña algo a todos. Pastor, ¿y qué me puede enseñar esto? Algo increíble. Seamos correctos, hermano, y leales. Por favor. ¿Cómo le vas a morder la mano al que te está dando de comer, brother? ¿Cuántos cristianos hay aquí esta noche? Mira, hermano, si hay gente que es tu jefe, que te está dando de comer, hey, hermano, mire, al menos los del tabernáculo bíblico bautista, Lomas de San Francisco, seamos correctos, hermanos. No le muerda la mano al que le está dando de comer. Ay, es que viene ese patrón, es un gran bravo. ¿Y qué quiere? Que sea aguado. Con que siendo como es el viejo de bravo, la gente le sube. La Biblia nos dice en el Nuevo Testamento que debemos incluso trabajar y ser honestos hasta con los difíciles de soportar. Dele gracias a Dios que tiene un patrón que le paga, hermano. Hermano, esto tiene una gran enseñanza. ¿Cuántos aquí somos desleales con nuestros padres? ¿Cuántos aquí somos desleales hasta con nuestro propio cónyuge? ¿Cuántos aquí somos desleales hasta con personas de la iglesia? Mira, hermano, si a ti se te ha dado un privilegio de estar aquí sirviendo, entiende, hermano, que es un privilegio. A mí no me están haciendo ningún favor, hermano.
Entiendan eso de una vez por todas. Usted no viene a darle nada. A mí me encanta, hermano. Tengo un buen amigo y dice, no, yo no le doy nada a usted. Y es cierto, a mí no me dan nada. Es a Dios. Entendamos de una vez por todas. Seamos leales y correctos. Con Dios, con la iglesia que te abrazó. ¿Cómo viniste tú a este lugar? Y aquí hay gente que te ha bendecido, que te ha ayudado, que ha estado contigo. Y aún así a veces se muestran malcriados, desagradecidos, deshonestos, desleales. Esa no es la actitud de un creyente. Acordémonos, hermanos, de lo que la gente ha hecho por nosotros. Seamos agradecidos. En la carta a Timoteo, cuando Pablo escribe y dice, la característica de los hombres de los últimos tiempos, a la par de los blasfemos, a la par de todo ese tipo de personas, están los ingratos. La palabra ingratos que Pablo usa ahí en el griego es la palabra griega acaristos, que significa privados de gratitud. Hay gente que piensa, hermano, que cuando uno le ayuda es una obligación ayudar. No, no es una obligación ayudar. Cuando alguien te ayuda, te está bendiciendo Dios a través de esa persona. Cuando tú vienes a esta iglesia y tú eres parte de un ministerio, se te ha dado, se te ha confiado a ti un ministerio. Se te ha dado el privilegio de que tú sirvas a tu Dios en este lugar. Cuando tú diezmas de lo tanto que Dios te ha dado, o de lo mucho o de lo poco que Dios te dio, hermano, tú bien, lo menos que podemos hacer es bendecir a Dios, su obra, para que su obra camine a través de nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Pero ¿cuántos de nosotros no lo hacemos? Creemos que el pastor se lo va a robar. Que es mucho. Por eso John Piper dice, ¿verdad?, que lo último que se convierte es el bolsillo del cristiano. Tu estilo de vida demuestra, honra a Dios con lo que Dios te ha dado. Ahora, si usted anda acabado, si usted no tiene nada, pues pídale al Señor que le ayude. Pero si Dios lo ha bendecido con un buen trabajo, con un buen negocio, y usted no le está dando a Dios lo que es de Dios, esa es la única parte donde la Biblia dice, me están robando. Perdonen, hermanos, pero ustedes saben que yo no hablo mucho de esto. Pero la Biblia a mí me dice que yo debo predicar todo el consejo de Dios. No seamos desagradecidos ni desleales. Dios nos ha sacado, hermano, de un lodo fangoso. ¿De cuántas el Señor nos ha librado? Accidentes, enfermedades, peligros de muerte, problemas terribles. Y Dios nos ha librado. Lo menos que podemos hacer es hacer bien las cosas para Él. No seamos desleales, hermano. Y estos eran desleales. Pagaron muy mal lo que al hijo de Saúl. Y quiero terminar hoy este capítulo, sigamos leyendo. Y David respondió a Recab y a su hermano Baana, hijo de Rimón Beerotita, y les dijo, vive Jehová que ha redimido mi alma de toda angustia, que cuando uno me dio nuevas diciendo, o sea, me vino a dar la noticia, aquí Saúl se murió, él pensó, estoy parafraseando, él pensó, ¿verdad?, que traía buenas noticias, y yo lo que hice fue que lo agarré, lo maté, le di su pago. ¿Cuánto más a los hombres que mataron a un hombre justo en su casa y sobre su cama? Increíble, hermano. Mira, hermano, la vida es una batalla. Yo hablaba con alguien ahora por la tarde y le decía, hermano, la vida cristiana es una guerra. Tenemos un enemigo. El enemigo de nuestras almas tratará de hacerte la vida imposible para que tú no vivas una vida cristiana. Él tratará lo imposible para alejarte del camino del Señor.
Esto es una guerra, hermano. El problema es que los cristianos estamos viviendo tan tranquilos nuestra vida cristiana, pensando que no pasa nada. No, hermano, tú y yo vivimos en guerra todos los días de nuestra vida. Mire, ¿sabe por qué yo estudio más la palabra del Señor ya cuando todo el mundo está dormido, cuando ya no hay nada que hacer? ¿Sabe por qué? Porque cuando en la tarde agarro la Biblia, hermano, me llaman del trabajo, me llaman de esto, que un problema, que se arruinó una tontera, que fíjese que fulano tal cosa, que... El puro diablo, hermano. Es una guerra. Es una guerra. ¿Cómo la está librando usted? Ay, yo bien al suave. No, esto no es al suave, hermano. Esto es una guerra. El enemigo de tu alma no quiere verte bien, no quiere que estés. No. Y David, ¿y por qué dice esto? Porque me imagino que David vivía esto. Ya vimos ya ciertos pecados que David cometió, pero también David tratando de hacer bien las cosas. Mira lo que dice. Cuánto más a los malos hombres que mataron a un hombre justo en su casa y sobre su cama. Ahora pues, ¿no he de demandar yo su sangre de vuestras manos y quitaros de la tierra? Entonces David ordenó a sus servidores y ellos los mataron y les cortaron las manos y los pies. Estudiando un poco acerca de esto, hermano, era muy común que los guerreros hicieran esto. Y Dios lo permitía. Bueno, hermano, hay cosas que Dios puede parar, pero como Él, hermano, nos ha dado también ese libre albedrío, y ya he explicado el tema del libre albedrío. El libre albedrío no es para salvación, pero sí para nuestra vida responsable. Nosotros somos responsables de nuestra vida. Usted toma la decisión para dónde va a agarrar después del culto, con quién se va a ver y qué va a ir a hacer. Usted es el que toma la decisión, porque nosotros no somos robots. Usted es el que toma la decisión. ¿Qué va a hacer y qué no va a hacer? ¿Y qué va a dejar de hacer? Y David, pues, honra hasta este último momento a Saúl, que incluso le hizo la vida imposible, pero por amor a Jonatán hizo esto. Pero el capítulo 5 lo vemos el próximo viernes a la misma hora, por el mismo canal, en el mismo libro. Vamos, denle un aplauso al Señor, hermano.